Julian, vos sabés que Wikileaks y tu trabajo ha estado en las noticias después de la muerte del fiscal Nisman. Muchas de las revelaciones de tus cables que pude publicar en algunos de mis libros estaban relacionados con la falta de independencia de la investigación de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuáles son tus reflexiones? Esto es mi punto de vista también. Hay más de 160 cables de esta investigación y del ataque de la AMIA. Y podés ver a través de estos cables que Nisman se convirtió en alguien muy dependiente de los Estados Unidos para que le propiciaran información de inteligencia relacionada con la investigación. Mucha de esa información se la pasaba el secretario de inteligencia a través del director de contrainteligencia. Y Nisman se convirtió en una persona dependiente indirectamente de los Estados Unidos y de Israel y de forma directa del secretario de contrainteligencia, Stiuso. Sí, Stiuso. Y se puede ver que al entrar a la embajada, esta dependencia creció a tal punto que tomaba nota y decretos y órdenes de la embajada para que la embajada pudiera chequear, comentar, se los devolviera. En una situación llevó un escrito de 2 hojitas. En los Estados Unidos hizo comentarios, volvió con una orden, con un informe de 9 páginas. Y también decían que no debía investigar la pista siria, otras pistas con intereses en la Argentina. Así que este es un ejemplo. Se podría decir que era una persona que trabajó durante 10 años, hubo pocos resultados después de 10 años y después de 2013 se cambió en una investigación parcialmente política o politizada. Creo la crítica que podría hacerle a Nisman al respecto se podría hacer una crítica más importante, la cual es la imposibilidad de disciplinar su relación con la servicio de inteligencia, con los Estados Unidos, la imposibilidad de, o el fracaso de criticar esta investigación en términos de los medios y del gobierno. Y este fracaso de los medios se podía ver en Clarín, en el grupo Clarín, en Página 12, y aún pudo verse dentro de la propia comunidad judía, que tenía dudas sobre la calidad de la investigación, y fue expresado en la embajada, pero decían que no querían reducir la credibilidad de la investigación. Entonces pareciera haber un acuerdo nacional entre la oposición, el gobierno y los medios para no reducir la credibilidad de la investigación de Nisman, no ver de dónde venía la información y el compromiso pesado de su vínculo con la Embajada de Estados Unidos y con el secretario de Inteligencia de la Argentina. Vamos a retrotraernos un poco más aún. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que las instituciones argentinas, los medios, la fiscalía, la inteligencia, el gobierno y la oposición no eran lo suficientemente fuertes para lidiar con un caso geopolítico muy serio donde existían actores, Israel, Estados Unidos, que tenían intereses en esta situación, protegiendo su reputación. Irán, Estados Unidos y Argentina, que demonizaban a Irán.
la Secretaría de Inteligencia, aprovechándose de la situación de ser el intermediario de todo esto. Las instituciones argentinas no pudieron continuar con su propia integridad bajo una presión sostenida de grupos de intereses extranjeros. Es una situación preocupante para Argentina. Habiendo dicho esto, no es que otros países le está haciendo mucho mejor cuando tienen apuestas tan altas, y esto lo vemos en nuestros casos judiciales, interferencias similares, aún siendo países muy desarrollados en el Reino Unido o Suecia, aún en Alemania en algunos casos. Les voy a dar un ejemplo de Alemania. Edward Snowden obtuvo mucho apoyo desde Alemania. De hecho, tiene el mayor apoyo de cualquier país europeo en Alemania. Y eso está relacionado con situaciones históricas, porque los alemanes sabían de los negocios de Stasi. En cualquier caso, tenía mucho apoyo de Alemania. Y el pueblo y los medios alemanes le querían dar asilo político, y el resultado fue que la Agencia Nacional de Seguridad dicen que si ustedes le permiten darle asilo político a Alemania, vamos a interrumpir la inteligencia entre el Servicio Internacional y Alemania. No les vamos a informar sobre posibles ataques terroristas en Alemania. Así que los Estados Unidos está dispuesto a conducir actividades terroristas en Berlín para presionar el gobierno alemán a través de sus inteligencias de seguridad para no humillarlos si le ofrece asilo político a Edward Snowden. Es una gran sorpresa que las instituciones argentinas también estuvieran comprometidas, pero habiendo reconocido este compromiso y abordando este problema, es algo muy importante que ha salido a la luz con la investigación de Nisman. Hay un compromiso político y la debilidad de ciertas instituciones argentinas. Muchas gracias, Julian. Quería preguntarte sobre otro tema que muchos me están preguntando en Argentina, en las redes sociales argentinas, especialmente en nuestra última entrevista, que tiene que ver con tu crítica a los programas biométricos que se llevan a cabo en Argentina. Perdón por mi ignorancia sobre la cuestión tecnológica, pero ¿por qué consideras que estos documentos son peligrosos? Hay dos razones. La primera, mira lo que estaba haciendo el secretario de Contrainteligencia en Argentina para el caso Nisman. Y esto tuvo mucha atención, que llevó a cabo la reforma de la ley que leí hace poco y me parece muy buena, que es para modificar el Servicio de Inteligencia de la Argentina. Con un estudio serio, la ley esta es muy buena en un nivel superior, pero esta ley debe ser sancionada, y los cuerpos que la supervisan en Parlamento y en la policía, que van a sancionar esta ley, esta enmienda, tienen que darle fondos y medios. Perdón. En el caso de documentos biométricos, vimos diferentes casos en los cuales los sistemas biométricos, una vez que se inician, tienen robo de datos biométricos. Por ejemplo, en Pakistán revelamos que una consultora falsa estaba siendo dirigida por MI6, que es la agencia de inteligencia británica, y le pedían datos biométricos a través de estos documentos. Y con
estas cuestiones dentro del gobierno de Pakistán, esto fue para dirigir esta base de datos y succionó, digamos, los datos de millones de ciudadanos de Pakistán. Entonces, hay problemas con grupos extranjeros que están sustrayendo información o datos personales. Los servicios de inteligencia corruptos también. Uno puede terminar en el potencial de una sociedad altamente controlada, donde nadie puede existir por fuera de la estructura formal del gobierno y relaciones informales con la Secretaría de Inteligencia dentro de la sociedad. Con respecto a la información, el ministro Randazzo, que desarrolló este programa, lo vendió como una forma más rápida de pasar por el aeropuerto. ¿Es así? Es suficiente. Una vez que uno empieza con un programa biométrico, uno tiende a agregar datos biométricos. En Suecia, por ejemplo, te toman sangre en el nacimiento y te dan un número, y ese número es utilizado para lo que tiene que ver con los impuestos, las casas, y hay una garantía que esa sangre que se toma, esa muestra de sangre que se toma en nacimiento, no va a ser nunca utilizado para ningún otro propósito más que para chequear cuestiones de salud de las personas, para hacer estadísticas de salud. Pero, de hecho, para diferentes investigaciones policiales fueron abiertas estos documentos, estos datos, para situaciones de inteligencia. Y esto lleva a una sociedad muy controlada, y no podemos estar seguros de que cuando se recaban ciertos datos personales no las van a ser mal utilizadas por instituciones, no solamente de instituciones argentinas, sino agencias de inteligencia de otros países, y que se puedan compartir entre otras secretarías de inteligencias. Y esas secretarías en el oeste están siendo dirigidas por la industria privada. Por ejemplo, el 80% de estas agencias están siendo operadas por presupuestos privados. Lockheed Martin, SAIC, Booz Allen Hamilton. Esto no trabajaban en agencias de seguridad, sino de agencias privadas de seguridad. Entonces, uno recaba esta información de su pueblo, y mucha de esta información empieza a filtrarse por todos lados. Así que esto es un cambio de la estructura de la sociedad, de modos que no estamos acostumbrados, que no es saludable. Cuando un individuo se le da un documento de identidad al nacer, no solamente entra en contacto con su familia, la sociedad, la comunidad, con el gobierno, con la Secretaría de Inteligencia, sino con todos los poderes más importantes del mundo simultáneamente. Y esa diferencia de un individuo solitario contra todos los poderes del mundo es una desproporción tal que nos lleva seguramente a una distorsión de la naturaleza de nuestra civilización con el paso del tiempo.